¿Alguna vez has tenido sueños bastante locos y extraños? Y si te dijeran que todo eso realmente pasó, pónganse cómodos porque vamos a contar la historia de Giselle en Desencantada, la secuela de Encantada del 2007. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y compartas esta historia. Todo comienza cuando Pip le cuenta a sus hijos que después de la boda, Giselle y Robert tuvieron a la pequeña Sofía, que con todas las cosas que necesitaba, ocupaba mucho espacio en la casa. Giselle tenía mucho trabajo y además un problema con la adolescencia de Morgan, pues parecía que su hijastra ya no estaba conectada con ella. Aún así, Morgan siempre le decía mamá. Giselle pensó que un cambio de casa le haría muy bien a su familia, así que se mudaron a Monroeville, donde ella consiguió un castillo que apenas estaba en remodelación, y para animar a su familia, ella cantaba, pero eso empezó a desesperar un poco a Morgan. Cuando la llevaron a conocer su habitación, Giselle había colocado el dibujo del árbol de los recuerdos de Andalasia, y todo funcionó muy bien al principio, pero después toda la instalación eléctrica se quemó y el fuego llegó a la ropa de Morgan dejándola inservible. En ese momento llegaron las vecinas de Giselle que les llevaron algunos presentes. Hasta ahí todo parecía normal, pero como ya no servía la habitación de Morgan, ella tuvo que dormir en la habitación de sus padres. A la mañana siguiente, el desayuno fue todo un desastre. Lo único bueno fue que Edward y Nancy salieron del pozo para visitar a su ahijada Sofía y regalarle una espada a Robert por si la necesitaba. Nancy le entregó una varita de los deseos a la bebé y dijo que solo una verdadera hija de Andalasia la podía utilizar. Además, iba acompañada de un pergamino al que le podían preguntar todo lo que quisieran y él respondería. Giselle empezó a platicar con Nancy y le confesó que su vida no era tan fácil como en Andalasia, pues en la Tierra debe resolver muchos problemas y está un poco agobiada, pues siente que no ha logrado encontrar su felices para siempre. Como ya no tenía ropa, Morgan tuvo que ir a la escuela con la ropa de Giselle, algo que obviamente no la hacía feliz. Y ahí se encontraba Malvina, quien le dijo que estaba recaudando fondos para el Monroe Fest que hacen cada año, y le explicó que había una votación para el príncipe y la princesa. Además le explicó que Tyson, su hijo, ha sido rey por 3 años seguidos. Entonces Giselle se ofrece a ayudarles, pero Malvina le dijo que tiene que buscar el lugar donde ella encaje. Ya por la tarde, Morgan llegó de la escuela y dijo que su día había sido un asco, que nadie habló con ella, pero que resolvería sus problemas por su propia cuenta. A la mañana siguiente, en un intento por ayudar a Morgan, Giselle puso un stand para invitar a todos a votar por Morgan para ser princesa, pero su hija se enojó y le dijo que no necesitaba su ayuda, y por si fuera poco, Malvina y sus ayudantes le dijeron que quitara su stand porque no tenía permiso para ponerlo. Esa noche, Robert y Giselle estaban muy preocupados porque eran las 10 y Morgan no llegaba. Entonces Giselle, muy triste, empezó a recordar cuando la niña le pedía que le contara historias del árbol de los recuerdos una y otra vez. Pero ahora, cada cosa que hace sale mal. Ya no la puede animar ni con canciones ni con cupcakes. Cuando por fin entró Morgan a su casa, les dijo que había ido a Nueva York. La situación se puso tan tensa entre gritos que Morgan le dijo a Giselle que ella no era su madre y jamás lo sería, que simplemente era su madrastra. Entonces Giselle se puso muy triste y salió a pensar al pozo, donde Pip le recordó que tenía una varita de los deseos, y Giselle no dudó en utilizarla, pidiendo que su mundo volviera a ser un cuento de hadas. Durante la noche, la varita hizo su magia y a la mañana siguiente, Morgan, Giselle y Robert estaban cantando muy alegres. Todo el lugar estaba limpio y arreglado, y Giselle dijo que por fin tenía la vida que había soñado. Robert tomó su espada y dijo que iría a mostrar su valor y fuerza heroica.
Morgan dijo que le encantaba hacer tareas y el lugar había cambiado su nombre a Monrovalasia. Cuando apareció la reina, se trataba de Malvina y se pudo ver que al dar las campanadas, Giselle tenía una doble personalidad. Así que Malvina inmediatamente le preguntó a su espejo mágico quién era la más poderosa del lugar, y entonces mostró a Giselle, por lo que Malvina le ordenó a sus ayudantes que le robaran la varita de los deseos. Morgan y Giselle fueron de compras, pero ahí se hizo notar su yo malvada y pensó en comprarse muchos vestidos para ella misma y lucir mejor que nadie. Y convirtiéndose en una madrastra muy mala, cortó en muchas tiras el vestido de Morgan. Por su parte, Pip se convirtió en un gato, pues las madrastras tienen gatos malvados. Giselle le preguntó al pergamino cómo deshacer el hechizo. Entonces él explicó que ella se volvería malvada, vanidosa, cruel y ambiciosa, y si no revertía el hechizo antes de medianoche, así se quedaría para siempre. Y le dijo que debía utilizar la varita de los deseos, pero cuando la fue a buscar, las ayudantes de Malvina ya la habían robado. Dando un paseo, Giselle buscó una pócima para revertir el deseo, pero en ese momento se dio cuenta de que Morgan y Tyson empezaron a hablar, así que ella pensó la manera de arruinar a su hijastra. Cuando Malvina pretendía utilizar la varita, no pudo, y apareció el pergamino para explicarles que solo una hija de Andalasia puede pedir un deseo. Entonces Malvina le pidió que le explicara qué fue lo que pidió Giselle, y el pergamino no tuvo otra salida más que contarle todo. Mientras eso pasaba, Morgan le dijo a Giselle que Tyson la había invitado al baile, pero la madrastra le dijo a Morgan que no podría ir porque aún le faltaba mucho trabajo y la encerró bajo llave. Pero la chica no se quedó conforme y atando varias sábanas bajó por la pared del castillo. Y para su sorpresa, ahí estaba Giselle, quien experimentó muchos cambios de personalidad y le confesó que había pedido un deseo. También le pidió que fuera a Andalasia a buscar ayuda. Después la empujó al pozo. Giselle descubrió que Malvina le robó la varita, entonces le dijo que a la medianoche una de las dos tendría que morir. Morgan despertó en Andalasia y le contó todo lo que pasó a Edward y Nancy, y descubren un agujero en el cielo que se estaba llevando toda la magia a otro lugar, y si eso pasaba, Andalasia desaparecería. Para revertir el deseo, ellos le tenían que recordar a Giselle quién era, y para eso necesitaban el árbol de los recuerdos, porque esa es la magia más fuerte que existe. Pero al llegar ahí, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Pero solo con un toque de Morgan revivió cada una de las ramas, generando mucha magia a su alrededor. Nancy y Morgan regresaron a la tierra para buscar su dibujo del árbol de los recuerdos, pero la tierra empezó a temblar porque las raíces provenientes de Andalasia empezaron a salir. A las 10:30 de la noche empezó el baile del príncipe y la princesa, donde Malvina observaba todo con mucho detalle, confiada en que sus ayudantes cuidaban la varita de los deseos, que finalmente fue robada por el gato, quien se la llevó a Giselle. Entonces, ella pudo entrar al salón y reclamar su lugar de reina, por lo que iniciaron una lucha de magia y ambas salieron volando. La tierra empezó a temblar y las raíces rompieron el piso, pero Malvina y Giselle siguieron peleando por el reino. Faltando 15 minutos para las 12, Nancy se encontró con Robert y le explicó todo lo que estaba pasando. Así que Morgan y Robert intentaron entrar al salón, y cuando lo lograron, el dibujo del árbol de los recuerdos llegó a Giselle. Pero ella simplemente lo rompió en muchos pedazos, que después de un rato empezaron a hacer su magia y se escucharon susurros de cuando Morgan le decía mamá, y ambas reían y convivían armoniosamente. Y después de una explosión se rompió el hechizo de Giselle y volvió a ser la misma.
Nancy les dijo que debían de tener todo, porque si no, cada cosa que pertenecía a Andalasia desaparecería, incluidos Giselle y Edward. Pero cuando Giselle estaba a punto de pedir el deseo, Malvina le mostró que había atrapado a Morgan en unas raíces, y para liberarla, lo único que tenía que hacer era entregarle la varita y esperar a que dieran las 12 de la noche, porque ese mundo donde tenía mucho poder le gustaba y quería que se quedara así. Giselle soltó la varita y Malvina la rompió, entonces se liberó Morgan, pero Giselle empezó a debilitarse. Faltando un minuto para las 12, Robert y Tyson intentaron detener el mecanismo del reloj, pero fue casi imposible. Al mismo tiempo, Giselle le dijo a Morgan que pidiera un deseo, que ella es una verdadera hija de Andalasia porque es su hija, que no importa si no es su hija de sangre, sino que es su hija por el inmenso amor que le tiene. Después, Giselle se desvaneció y Morgan deseó estar en su casa con su madre. Morgan despertó en su cama y cuando bajó un poco confundida, Giselle explicó que solo la persona que tuvo la magia recuerda muy bien lo que pasó, pero los demás simplemente iban a pensar que fue un sueño. Malvina invitó a Giselle a uno de sus comités. Robert abrió un despacho de abogados. Morgan empezó a salir con Tyson y Nancy y Edward visitaban con regularidad a Giselle y Robert. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué cambiarías en la historia? Déjanos tus comentarios y nos vemos en la siguiente Micropeli Junior.